Vamos a empezar. La unidad de trabajo de hoy es la unidad 5, que corresponde a todo lo de funciones logarítmicas y exponenciales. Le llamamos funciones especiales porque vamos a hacer énfasis en ellas. En el aula virtual ustedes encuentran dos videos, uno sobre la función exponencial, otro sobre la función logarítmica. Entonces voy a pegarles acá en la pizarra las gráficas de las funciones exponenciales y logarítmicas que ya habíamos trabajado en la unidad 1. Entonces, esto los habíamos trabajado en la unidad 1. Algunos tipos de funciones. Entonces, la función exponencial, también trabajada, todas las funciones exponenciales son de esta forma. Tenemos que son funciones que tienen una asíntota horizontal. Esta función, que como su nombre lo indica, es e a la x, tiene esta forma. Aquí, ¿quién es la asíntota? Entonces, la asíntota es el eje X. Recuerden que la asíntota no hace parte de la gráfica, es como una herramienta para poder graficar. Así, o la vemos como la línea recta hacia la cual la gráfica se acerca a todo lo que quiera, pero nunca la va a tocar. Y por eso es que le estoy poniendo el eje X. De esta manera. Lo estoy poniendo punteadito. Y acá sería la función exponencial. La función exponencial es de esa forma. Ya lo habíamos visto en familias de funciones en la unidad 1. Ahora, todas van a ser de esta forma. Miremos otra función exponencial diferente a esa. F de x igual, por ejemplo, a 2 a la x. Aquí la base es 2. Entonces, vamos a hacer una pequeña tabulación. X, y. Entonces, tenemos, cuando x vale 0, y equivale 2 a la 0, eso es 1. Cuando x valga 1, 2 a la 1, eso es 2. Cuando x valga menos 1, 2 a la menos 1, eso es lo mismo, porque recuerden que cuando el exponente es negativo es el inverso multiplicativo, 1/2 o 0.5. Entonces, cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale menos 1, y vale 1/2. Como por acá. A ver, Sebastián, 2 a la 0, de hecho 2 a la 0, cualquier elemento elevado a la 0 menos el 0 siempre va a dar 1. Eso es una propiedad de los exponentes. Entonces recuerden cuando ustedes vieron en matemáticas básicas, si yo tengo, por ejemplo, 2 a la 0. 2 a la 0 se puede escribir como 2 a la 3 sobre 2 a la 3. ¿Por qué? Por propiedades, si las bases son iguales, los exponentes se restan. Eso sería 2 a la 0. Pero yo también puedo tener 2 a la 3, que es, por ejemplo, 8.
y 2 a la 3 abajo es 8. 8 dividido en 8, eso es 1. Por lo tanto, 2 a la 0 es igual a 1. De hecho, todo elemento elevado a la 0 vale 1 siempre y cuando A sea diferente de 0, porque 0 a la 0 es una indeterminación. ¿Listo? Les voy a borrar esta parte. ¿Listo? Bueno, entonces, voy a eliminar más bien la página. Estamos acá, algunos tipos de funciones, y estábamos verificando con fucsia f de x es igual a e a la x, ¿cierto? Estábamos haciendo con rojo f de x o rosado es igual a 2 a la x y habíamos tomado unos puntos para tabular. Habíamos dicho 0, eso es 2 a la 0, 1. Decíamos cuando x vale 1, 2 a la 1, 2. Cuando x vale menos 1, nos da 2 a la menos 1. Por propiedades, cuando el exponente es negativo nos está indicando el inverso multiplicativo. O sea que eso es un medio. Entonces nos daba este y esto por acá. Entonces nos daba así. ¿Sí? Más o menos. ¿Listo? Entonces acá estoy grave con el pulso. Bueno, más o menos así es la función. Es una función, como ustedes la ven, creciente, no tiene máximo, no tiene mínimo. Voy a mirar otra exponencial diferente a esa. Por ejemplo, una que se usa mucho es la de base 10. Entonces, f de x con azul igual a 10 a la x. Lo mismo, como ya sabemos la forma, no necesitamos tabular muchos valores. Cuando x vale 0, 10 a la 0 vale 1. Cuando x vale 1, entonces 10 a la 1 vale 10. Cuando x vale menos 1, me da 10 a la menos 1. Y 10 a la menos 1 es el inverso multiplicativo, o sea, 1 sobre 10, que es 0.1. Entonces, cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 1, y vale 10. Miren por acá. Cuando x vale menos 1, y vale 1/10, o sea, 0.1 por acá. ¿Qué quiere decir? Entre más grande sea la base de la función exponencial que esté trabajando, pues esta va a subir mucho más rápido. Va a crecer a mayor velocidad. A ver acá. Bueno. Y va a ir bajando, así como crece muy rápido. Mira que aquí va a ir bajando también más rápido, nada más con menos 1 ya era 1/10, era 0.1, mientras que cuando la base era 2, era menos 1 me daba 0.5. Entonces son funciones crecientes. ¿Qué es lo importante que tenemos que ver cuando vemos la función exponencial? Que hay un punto fijo. Es decir, que no importa la base que yo esté mirando, siempre que yo evalúe para x igual a 0, y que me va a dar 1. ¿Sí? Este punto de acá es el punto fijo.
Recuerden que cuando yo digo eso es porque estamos suponiendo que la base es diferente de 0. Si la base es 0, eso da una indeterminación. 0 a la 0 no se puede decir qué es. Precisamente porque cuando Sebastián preguntó por qué 2 a la 0 daba 1 siempre, y de hecho porque todo elemento elevado a la 0 da 1, en la verificación que le hice a Sebastián, vieron que eso es una división de fracciones. Por ejemplo, 2 a la 0, yo lo puse 2 a la 3 sobre 2 a la 3. Si yo tuviera 0 a la 0, me tocaría 0 elevado a algo sobre 0 elevado a algo. Y acuérdense que primera regla importantísima de matemáticas, primer mandamiento, lo digo yo de manera coloquial, no dividirás por 0. Entonces, por eso es que 0 a la 0 nos da una indeterminación. Que en límites, pues tratamos de hacer algún tipo de trabajo algebraico o mirar si de alguna manera se puede cuadrar para trabajar ópticas y quitar la indeterminación. ¿Listo? Pero aquí como ya no estamos trabajando límites, sino que la imagen, entonces la imagen no existe si la base es 0. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta cómo son las funciones exponenciales, vamos a hacer acá, en la siguiente página, vamos a escribir unas propiedades de las funciones exponenciales que vamos a usar bastante. Entonces algunas ya no las sabemos de memoria. Entonces propiedades de funciones. Entonces por este lado exponenciales. Y estas van de la mano la una con la otra, por eso voy a partir acá, y la otra será propiedades de las funciones logarítmicas. ¿Listo? Entonces, en las propiedades de las funciones exponenciales, yo voy a recordar lo siguiente. Primero, la definición antes de las propiedades. Entonces, si yo tengo A elevado a la B, eso es igual a A por A por A hasta A, ¿cuántas veces? B veces. Y eso, digamos que todo ese producto nos da un número C. Esa es la definición acá. Ahora miremos qué reglitas cumplen. Entonces, primera reglita. Si yo tengo bases iguales que se multiplican, ¿qué pasa con los exponentes si las bases son iguales? Se suman, ¿cierto? La segunda propiedad, si yo tengo bases iguales que se dividen, esa la acabé ahorita de usar cuando Sebastián preguntó. Entonces, si las bases son iguales, los exponentes se restan, pero miren en qué orden: el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Tercero, si yo tengo raíces de si yo tengo un exponente a la b, por ejemplo, elevado a otro exponente c, cuando es uno elevado al otro, esto se multiplica, ¿sí? Y
Creo que estas son como las más importantes, ahí miramos. Ah, bueno, la que acabamos de hacer, cuarto, el punto fijo. Si yo tengo una base A que es diferente de 0, tiene que ser diferente de 0, y tengo A elevado a la 0, eso es 1, que fue el punto fijo que acabamos de vislumbrar. Ahora me devuelvo acá, voy a crear una nueva página y vamos a mirar para las logarítmicas. Pues realmente vamos a recordar. Entonces voy a tener la función logarítmica. Y voy a tomar la fotico de GeoGebra. Entonces tenemos aquí la función logarítmica. La función logarítmica, en este caso que está en un azul clarito, f de x igual a la función logarítmica es, todos los logaritmos tienen que expresarse en una base. Cuando yo tengo el logaritmo natural, como en este caso, que es esta gráfica, eso significa que es logaritmo en base e de x. Es decir, es la función inversa de la exponencial e a la x acá, de esta. Miren que esta figura, esta fucsia, es contraria a esta. La una es la función inversa de la otra. Ahora, todas las funciones logarítmicas, sin importar qué base tengo, en este caso función logaritmo natural es en base e, son de esta forma. ¿Qué tienen de particular? Que tienen una asíntota también. En la función exponencial es la asíntota horizontal, que en particular para la primera familia de funciones es la función, el eje horizontal, que es el mismo eje X. En la función logarítmica, entonces tiene una asíntota vertical, que sería el eje Y. Ahora, aquí podemos usar nuestra calculadora. Voy a usar este color para sacar otra función. Vamos a tomar f de x log de x. Log de x significa, cuando está log solamente en mi calculadora, es porque interpretamos que es logaritmo en base 10. Entonces miren nada más la gráfica. Primera confusión, las funciones logarítmicas solo están definidas para números positivos. Si ustedes hacen el intento en su calculadora y ponen logaritmo de -1 en cualquier base, logaritmo natural o logaritmo en base 10 de -1, les va a salir un error, porque solo están definidas para valores positivos. A esto me refería en la clase del sábado, cuando una de sus compañeras me preguntó un límite que decía por la derecha. Decía, pero es que si yo miro el límite en general sí no existe. ¿Por qué se lo preguntaban por la derecha? Porque estaba definido por la derecha. Por ejemplo, siempre que me pregunten función logarítmica, si me preguntaban el límite alrededor de 0, me lo tienen que preguntar por la derecha. Así no tiene sentido que me pregunten por la izquierda, porque por la izquierda, para los valores negativos, no está definido. Si yo miro función logarítmica y me dicen límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, existe, está definido. ¿Va para dónde? Para menos infinito. Entonces, este es un ejemplo de ese tipo de funciones. Entonces, vamos a mirar función logarítmica en base 10. Entonces, vamos a coger la calculadora y ustedes me van diciendo. Cuando x vale 0, logaritmo en base 10 de 0, ¿cuánto me da? Me da 1. Muy bien. Entonces viene a ser por acá. Logaritmo en base 10 de 10, por ejemplo, ¿cuánto me da? Recuerden que el logaritmo en base 10 en la calculadora aparece solo como log.
ver cuánto da. Ah, perdón, yo hice aquí algo mal. Logaritmo en base 10 de 0. Y nadie me dijo. ¿Por qué no podía preguntar de 0? ¿Por qué no podía preguntar en 0? Ah, pero ¿por qué da error? No me digan por qué da error. ¿Por qué da error? Miren la gráfica. ¿Qué pasa en 0? No la toca, muy bien. Quiere decir que en 0 hay una asíntota, es decir, la función no está definida. Entonces, según lo que yo escribía, ya que creen que estaba pensando la profesora, estaba preguntando era logaritmo en base 10 de 1. De 1 sí está definido. ¿Y cuánto me da? 0. ¿Sí? Exacto. Entonces la función es definida, porque además que lo dije acá, funciones logarítmicas definidas para valores positivos, y 0 pues no es positivo. Entonces, pilas, ¿sí? Ahí yo me equivoqué, pero pues la idea es que si hay algún error, pues lo corroboremos. Ahora, logaritmo en base 10 de 10, ¿cuánto fue que nos dio? En este sí estoy preguntando, ¿es para 10? Aquí sí da 1, entonces voy a buscar 10, está por acá, listo, 1. Miremos un valor entre 0 y 1, logaritmo en base 10 de 0.5, ¿cuánto me da, por favor? Me da menos 0.30, bueno, algo más. Entonces vamos a tomar con valores, con un solo valor decimal. Entonces cuando x vale 0.5 más o menos, viene a ser como menos 0.3 más o menos por acá. ¿Listo? Entonces miren cómo da la gráfica. También sigue subiendo. ¿Sí? Y aquí empieza a bajar también. Entonces, ojo acá. Voy a hacerla con otro color. F de x es igual, ya miramos logaritmo base natural y logaritmo base 10, que el base cuando la base es el exponencial, pues se le llama logaritmo natural o también se le llama logaritmo neperiano. Entonces vamos a mirar logaritmo, quiero logaritmo en base 2 de x. Vamos a mirar. La mayoría de las calculadoras actuales ya sacan logaritmo en cualquier base, pero si ustedes tienen calculadoras viejitas, ¿cómo pueden sacar logaritmo en base 2 si la calculadora solo tiene logaritmo natural y logaritmo en base 10? Entonces ustedes pueden usar cualquiera de las dos. Yo voy a usar logaritmo natural, entonces eso es igual a logaritmo natural del valor que le están pidiendo de x sobre logaritmo natural de la base que le piden, que es logaritmo natural de 2. O pueden usar log, que es logaritmo en base 10, del x que le están pidiendo sobre log de 2. Esto es para trabajarlo en la calculadora, los que tienen calculadoras viejitas, porque los que tienen las calculadoras ya las nuevas, ellas le traen para que usted ponga las dos cosas, la base y la x que va a mirar. Entonces vamos a mirar cuando es logaritmo en base
2 de 1. ¿Cuánto nos da? Por favor, revisan en la calculadora. Muy bien, Sebastián, da 0. Miren otra vez aquí el punto fijo. ¿Sí? Los que tienen la científica sale. No necesitan hacer esta parte, la pueden sacar porque las científicas ya vienen todas con logaritmo, dice base y el valor. Entonces escribe primero la base, que es 2, y el valor. Miren acá también me dio 1, 0. Miren el punto fijo antes. Cuando x vale 0, llévale 1 en la exponencial. Y aquí es al revés. Miren que la 1 es inversa de la otra. Cuando x vale 1, llévale 0. ¿Sí? Ahora, cuando x vale 8, ¿y cuánto me vale? Vale 3, muy bien, Sebastián. Y cuando x vale, a ver, 0.8, por ejemplo, que negativo, 0.8, ¿cuánto me vale? Menos 0.32. Entonces, miren lo siguiente, cuando x vale 8, y vale 3, entonces me da por acá arribita. Cuando x vale 0.8, más o menos por acá, vale menos 0.32, como por acá. Miren que todas son funciones crecientes, lo que pasa es que el logaritmo crece más lento que, por ejemplo, la exponencial. ¿Sí? Entonces, ojo, miren lo siguiente. Para los números mayores que 1, el logaritmo, para los x mayores que 1, el logaritmo siempre es positivo. Para los valores entre 0 y 1, el logaritmo es negativo. Y no está definido para valores negativos. Para esos no, ni para 0. Entonces miremos, teniendo en cuenta eso, miremos la definición del logaritmo. Entonces, que veamos de la una a la otra. Ojo, pónganle atención a esta porque el logaritmo es contrario a la otra. Entonces, si yo tengo logaritmo, aquí en la exponencial la base es a, entonces voy a decir logaritmo en base a, ¿de quién? De c, eso es b. O sea que el logaritmo está muy anclada a la exponencial. Aquí, en el logaritmo, digamos que la meta o el objetivo es encontrar el exponente. ¿Sí? Mientras que en la exponencial el objetivo es encontrar ese c que es el producto de las bases las veces que indica el exponente. En la logarítmica lo que yo estoy buscando es el exponente. Me da b, ¿por qué? Porque a la b es igual a c. ¿Cuál es la importante acá? Encontrar el exponente. Esa es la respuesta para el logaritmo. Por eso es que yo decía 2 logaritmo, en base 2 de 1 es 0, porque era lo que uno estaba buscando. 2 elevado a la que me da 1, entonces pues tiene que ser
0 por la propiedad 4. Entonces es bien importante saber la definición. Bueno, ahora teniendo en cuenta eso vamos a poner las propiedades. Entonces, primera propiedad, si yo tengo logaritmo en cualquier base, logaritmo en cualquier base, digamos logaritmo en base A de dos números que se están multiplicando, B, por ejemplo, por C. Recuerden ¿cuál es el objetivo de los logaritmos? El exponente. Si yo tengo dos números que se están multiplicando, del logaritmo, eso es como si yo estuviera sumando logaritmos. Logaritmo en base A de B más logaritmo en base A de C. Esa es la primera propiedad. 2. Si yo tengo un logaritmo en base A de B sobre C, eso es como si yo tuviera una resta de logaritmos. Logaritmo en base A de B, aquí es bien importante el orden del numerador, menos logaritmo en base A de C. ¿Listo? 3. Si yo tengo logaritmo en base A de un valor elevado a un exponente de B elevado a la C, eso es C por logaritmo en base A de B, es decir, es un producto. Miren acá el tercero de acá. Eso es cuando yo tengo una potencia elevada a otro exponente, los exponentes se multiplican. Eso es lo que dicen acá. Ya tengo un exponente que es C. Me falta me faltaría encontrar sus exponentes. Y 4, el punto fijo. Si yo tengo logaritmo en base A de 1, eso es 0. Ahora, ya que están aquí preguntando cómo manejar la calculadora. Las calculadoras en general, cualquiera, pues le sacan a uno logaritmos en cualquiera de las bases. Pero a veces hay unas científicas viejitas que solamente tienen logaritmo natural o logaritmo el base 10, el log. Entonces voy a poner acá unas propiedades, pero eso sí es para la calculadora. Entonces, para usar calculadora en logaritmos. Entonces, las calculadoras viejitas traen LN, que significa logaritmo en base E, una base L exponencial, el número de euros. Y hay otra que es log, que significa logaritmo en base 10. ¿Sí? Es como si logaritmo natural significa logaritmo en base E del valor que usted quiera trabajar, de X. Y log significa logaritmo en base 10 del valor que quiera trabajar, de X. Entonces, todas las calculadoras traen esas dos. Las más avanzadas sí traen en cualquier base. Entonces, por ejemplo, a mí me preguntan un logaritmo que no está en esta base. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el valor del logaritmo en base 5 de 400, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo, realmente, ¿qué es lo que me están preguntando? 5 elevado a la ¿qué valor me da? 400. Como ven, ese valor es muy difícil que yo sepa cuál sería ese exponente. Entonces me ayude la calculadora. Entonces yo puedo ayudarme o con esta
o con esta, con cualquiera de las dos. ¿Qué tengo que tener claro? Ahí, escoger con cuál de las dos voy a trabajar, si con logaritmo natural o con logaritmo en base 10. Entonces, yo voy a trabajar con logaritmo natural. Entonces, es logaritmo natural del valor que me están pidiendo, es decir, de este 400, sobre, como yo escogí logaritmo natural de la base. Y eso me da el valor de logaritmo en base 5 de 400. Ahora, si usted quiere trabajar es con log, o sea, con logaritmo en base 10, entonces lo puede hallar también de esta manera. Logaritmo en base 5 de 400 será igual a log, ¿de quién? Del valor que le están pidiendo, sobre log de la base. Cualquiera de los dos le va a dar la respuesta. ¿Qué es lo que tiene que tener cuidado? Tiene que escoger. Si usted trabaja con logaritmo natural, trabaja logaritmo natural tanto en el numerador como en el denominador. Si usted trabaja log en base 10 tanto en el numerador como en el denominador. En general, a esto se le llama propiedad del cambio de base. En general, si usted tiene logaritmo en cualquier base, en base A de B, lo puede trabajar como logaritmo natural del valor que le piden, que es B, sobre logaritmo natural de la base. O, si lo quiere trabajar con log de B, que es el valor que le piden, sobre el log de la base. ¿Sí? Eso es para los que tienen las calculadoras viejitas. Los que tienen calculadoras nuevas, ellos sí vienen el programa para que usted escriba tanto la base como el valor. O sea, le puede escribir el logaritmo así tal cual como se lo da y él le arroja de una vez la respuesta. Lo que tienen que tener cuidado es que usen, si van a trabajar con logaritmo natural, tanto en el numerador como en el denominador. Si van a trabajar con log, tanto en el numerador como en el denominador. Si quieren, hagan este ejemplo, logaritmo en base 5 de 400, con cualquiera de las dos y les debe dar exactamente el mismo valor. A ver, háganlo y me dicen cuánto les da. Yo también lo voy a hacer. A mí me dio 3.72 en la calculadora que yo tengo, que es directo. Bueno, y otros decimales, ¿no? Y tienen que verificar que usando esta o usando esta les da exactamente el mismo. Claro, porque estamos trabajando la regla, o sea que la regla general es esta. Bueno, ahora sí, teniendo eso, vamos a hacer unos ejercicios del tallercito. Vamos pues a mirar, o por lo menos unos parecidos. A ver, cojan el taller, muchachos. Me dicen cuáles quieren mirar. Estas propiedades son bien importantes. Bueno, antes de hacer los ejercicios, hay una propiedad que es fundamental para resolver ecuaciones logarítmicas o exponenciales. Porque como la una, ya se dieron cuenta, es la inversa de la otra, voy a borrar acá. Entonces hay una propiedad que se usa para resolver ecuaciones. Esta, ojo y oídos acá.
yo tengo primero, si yo tengo a la x igual a b y mi objetivo es saber cuánto vale x, entonces, ¿qué hago? Pónganme atención. Tengo esto y quiero saber cuál es el valor de x. Voy a poner x en rojito, es decir, cuando tengo la variable en el exponente. ¿Cómo hago para resolver esto? Entonces, como ya sabemos que la una es la inversa de la otra, pues si tengo en forma exponencial a a la x igual a b, tengo que aplicar logaritmo. ¿Pero qué logaritmo aplico? Entonces, ¿qué base tengo? Base a. Entonces, logaritmo en base a, lo que yo hago a la izquierda, lo hago a la derecha. Igual a logaritmo en base a. ¿De quién? Pues de lo que tenía de a elevado a la x. Y a la derecha que tenía b. Entonces, ¿qué hacemos? Logaritmo en base a de a, eso es 1. Entonces se cancela acá y queda ¿qué? X. Y x viene a ser igual a logaritmo en base a de b, que como tanto a y b son números conocidos, pues eso ya es un valor. Entonces, si yo tengo de esta forma un exponencial y necesito encontrar x, pues yo ¿qué hago? Aplico logaritmo. La segunda propiedad para resolver ecuaciones, entonces si yo tengo es logaritmo en base cualquiera, en base a de x igual a un número cualquiera, digamos que igual a un valor c. Entonces, ¿qué hago? Quiero encontrar x. Entonces, lo contrario del logaritmo es la exponencial, ¿cierto? Entonces, ¿qué exponencial voy a aplicar? La de base. ¿Cuál es la base del logaritmo? A. Entonces quedaría a como base a un lado y a como base a la otra. ¿Elevado a quién? Al logaritmo de base a del x que quiero encontrar. Lo que hago a izquierda, lo hago a la derecha. Y a la derecha que está un c, entonces queda a a la c. Y entonces, ¿qué hago? Vuelvo a tener que tengo la base igual, la base de la exponencial igual a la base del logaritmo, eso es 1. Entonces, ya sabemos que lo cancelamos y me queda x igual al número a la c, eso ya es un valor. Se usa para resolver ecuaciones. Entonces vamos a hacer un ejercicio en los del taller, o parecido más bien a los del taller, para trabajar esas propiedades. A ver, acá. Resolver las siguientes ecuaciones exponenciales. Les voy a tomar una, cualquiera. Voy a tomar esta, por ejemplo. Dice 4 por 3 a la x menos 4 igual a 0. Entonces, pues ustedes hacen como lo que normalmente uno trabaja. ¿Qué es lo que uno busca hacer? Dejar a un solo lado de la ecuación lo que está con variables y al otro lado solo constantes. Entonces yo voy a dejar 4
por 3 a la x es igual a 4, ¿cierto? Menos 4, lo estábamos restando, aplicamos el inverso aditivo que es sumando. Ahora queda 3 a la x es igual a 4, este 4 de acá está multiplicando, entonces aplico el inverso multiplicativo que es dividir. Y 3 a la x, miro a ver si se puede simplificar, 4 dividido en 4 me da 1, entonces me da esto. Recuerden acá cuál es el objetivo, encontrar el valor de x, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta que el objetivo es encontrar el valor de x, voy a aplicar un logaritmo que me permita despejar esa x, porque recordemos que la inversa de la exponencial es la logarítmica. Entonces me voy a volver un momentico aquí donde puse las últimas propiedades. Recuerden, tengo una de tipo exponencial, entonces es esta primera propiedad, esta de acá. Tengo a la x igual a b. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar cuál es la base de mi exponencial, aquí es a, y aplico ese logaritmo en esa base, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, porque como es una ecuación, yo no puedo alterar la expresión. Entonces miramos aquí cuál es mi base para mi ejemplo. 3, ¿cierto? Perfecto. Entonces debo aplicar el logaritmo en base 3, tanto a izquierda como a derecha. Es log en base 3. Lo aplico a izquierda, lo aplico a derecha. Log en base 3. Y escribo lo que tenía. Que tenía 3 a la x a la izquierda y 1 a la derecha. Y miro, como la base y del logaritmo es la misma base de la exponencial, esto se va y me queda solamente x. X es igual al logaritmo en base 3 de 1. Esto como ya son constantes, pues simplemente doy el valor. ¿Cuánto me da x? Logaritmo en base 3 de 1. Ese no necesito usarlo en la calculadora si le pusieron cuidado a las gráficas. Pero si no, pues lo pueden hacer en la calculadora. Logaritmo en base 3 de 1, ¿cuánto me da? No lo voy a hacer, logaritmo en base 3 de 1, ¿cuánto da? Muy bien. Muy bien, Nelly, ¿da? 0. Perfecto. Oh. Esta no necesitaba porque es esta, ¿no? Logaritmo en cualquier base de 1 es 0, que fue el punto fijo para logaritmos. Siempre que me dé 1, no importa en qué base esté trabajando, y me da 0. ¿Listo? Ahora, esta la hice para mirar las propiedades. O sea, la primera parte de resolver las ecuaciones es lo que ustedes ya saben de ecuaciones básicas, que es despejar y dejar una sola expresión elevada a la x. Y pues ahí ya le pueden aplicar logaritmos. Ahora, no todas, chicos, no todas las funciones exponenciales tienen solución. El A sí, el B, por ejemplo, no. Vamos a mirar este B. Porque también, para cuando empiecen a hacer los trabajos, entonces digan, ay, esta me dio que no tiene solución, ¿será que no? ¿Será que sí? Hay algunas que no tienen solución, o que todas sus soluciones realmente no son soluciones de las exponenciales. Entonces voy a mirar acá. Por ejemplo, esta que se ve sencillita, esta no tiene solución. 3 con un puntico, que es lo mismo que con paréntesis, por 4 a la x, más 6 igual a 0. Entonces lo primero, aplicamos las técnicas que sabemos para resolver ecuaciones. Entonces la idea es dejar a 4 a la x solito. 6 está sumando, aplico el inverso, quedaría menos 6. 3 está multiplicando, 4 a la x es igual a menos 6
sobre 3, como 3 está multiplicando, se aplica el inverso aditivo. 4 a la x es igual 6 dividido en 3, eso me da 2, con el menos 2. ¿Sí? Ahora, la idea es encontrar el valor de x. Como es una exponencial, debo aplicar un logaritmo, ¿cierto? ¿Logaritmo en qué base? 4. Entonces, logaritmo en base 4 igual a logaritmo en base 4. Lo que hago a la izquierda, lo hago a la derecha. De 4 elevado a la x de menos 2. Entonces, aplico propiedades. Logaritmo en base 4 de 4, eso es 1, por lo tanto me queda x. Y acá me queda logaritmo en base 4 de menos 2. ¿Y qué pasa acá, chicos? Me da un logaritmo en base 4, pero me da un logaritmo de un número negativo, ¿cierto? Y recuerden lo que trabajamos, me devuelvo acá, miren, ¿qué pasa con la parte negativa? No existe. Las funciones logarítmicas definidas para valores positivas. Exactamente. Entonces, esto no es posible, y miren que no fue que cometimos ningún error en las cuentas, ¿no? Porque a veces decimos, ay no, nos dio que no tiene solución, y resulta que sí tenía, pero que habíamos cometido algún error en las cuentas. No, aquí no hubo ningún error en las cuentas, entonces la respuesta no tiene solución, nos dio un logaritmo de un número negativo. ¿Los logaritmos pueden dar como resultado un valor negativo? Sí, pero no se pueden evaluar para un número negativo, entonces no es posible. Entonces no todas las ecuaciones exponenciales ni todas las ecuaciones logarítmicas van a tener solución. Ahora vamos a poner una logarítmica. Y con, a ver, una logarítmica por acá. Listo. Entonces, va a coger esta, por ejemplo. 5 log de x menos log de 32 igual a log de x menos. ¿Sí? Esta de acá vamos a hacer el logaritmo. Esta como está con log, solito log, en base que es. El logaritmo tenemos que tener clara la base. Muy bien, es 10. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, es lo que siempre se hace o hicimos acá, que ya lo deben saber ustedes de matemáticas básicas, buscar dejar a un solo lado de la igualdad las variables y al otro lado lo que son constantes. Entonces, ¿dónde hay variable? Hay variable acá y hay variable acá. Las voy a poner ya por costumbre a la izquierda. Les voy a dejar 5 log de x menos log de x medios es igual a log de 32. Esto estaba restando, entonces le aplicamos el inverso, que es ponerlo a sumar. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Listo. Ahora vamos a mirar, la idea es que quede lo de un valor, no algo por un valor. Entonces, este ya está listo para trabajarse, este no. ¿Por qué este no? Porque tenemos un valor multiplicado por log. Miren que hay un valor multiplicado por log. Entonces me voy a ir a las propiedades por acá a ver cuál se parece. Vamos a mirar esta parte, propiedades de las funciones logarítmicas. Miren, ¿cuál de esas se nos parece? Hay un valor multiplicado por log. ¿Qué propiedad sería? ¿La número qué?
La 3, ¿cierto? Tengo es este lado. Un número que aquí yo ya me sé multiplicado por un logaritmo. ¿Cómo hago para que quede solo log? Mire, pongo logaritmo de la misma base con la que está, del valor que está buscándose elevado a ese c, que es el punto que multiplica el logaritmo, al logaritmo. Entonces vamos a aplicarlo acá. Entonces aquí que voy a, digo, aplico propiedad 3. ¿Eso qué es? Log, la base no cambia, de x elevado a la 5, ¿cierto? Menos log de x medios igual a log de 32. Eso es un número. ¿Cuánto es que da este valor, por favor, en la calculadora? Logaritmo en base 10 de 32. Exacto, entonces venga, lo anoto. 1.5051, voy a dejarlo, bueno, dejémoslo con 4 cifras decimales, entre más, ¿qué iba a decir? Entre más cifras, pues más exacto, pero bueno, eso no importa. Listo, ya tenemos log de x a la 5 menos log de x medios. Ahora miren, esto se está restando. Hay una propiedad para trabajar con resta, entonces me voy a devolver a las propiedades. A ver, vuelvo y miro aquí en las propiedades logarítmicas. ¿Cuál se parece a esa última parte? ¿Cuál de esas 4 propiedades? La propiedad 2, ¿cierto? ¿Qué nos dice la propiedad 2? Si usted tiene una resta, como en este caso, eso es logaritmo de la misma base que está trabajando, pero de un cociente, donde, ojo, ¿quién va de primeras? ¿Quién va en el numerador? La parte positiva, y ¿quién va en el denominador? La parte negativa. Entonces me devuelvo, eso sería, aquí que propiedad, aplico propiedad 2. Entonces quedaría logaritmo de, ¿quién está en el numerador? Voy a poner la línea principal negro, x a la 5, sí señor. Espera un momentico acá. X a la 5. ¿Y quién está en el denominador? X medios. Esto es igual a 1.5051, ¿no? Ahora miramos qué podemos hacer. Aquí tenemos un cociente de cocientes. Al numerador, como no tiene denominador, le voy a poner denominador 1 y vamos a aplicar producto de extremos sobre producto de medios. Y eso nos queda un log de 2 por x a la 5 sobre x por 1, x, igual a 1.5051. Miro a ver qué se puede cancelar. Cancelo un x de abajo con un x de arriba. Me queda log de 2x a la 4 igual a 1.5051. Y ya no pude hacer más, ¿cierto? Ya quedó aquí solito a la izquierda log y a la derecha una constante. Entonces, la idea es poder despejar lo que está aquí por dentro. Como es logaritmo, logaritmo se quita con exponencial. Así como exponencial la quitamos con logaritmo. Entonces me devuelvo aquí a las propiedades. Entonces, recuerden que la parte de abajo es para poder hacer despejes. Entonces, con esta segunda. Si yo tengo logaritmo en una base cualquiera de x igual a c, entonces yo le aplico la exponencial en base ¿quién? En la que me dice base a elevado a lo que tengo a la izquierda y a elevado a lo que tengo a la derecha, y resuelvo.
Entonces, en mi caso, ¿qué base tengo? Base 10. Entonces, nueva página, voy a ponerlo en lo que vamos, logaritmo de 2x a la 4 es igual a ¿qué? 1.5051. Entonces, la base de esta es 10, entonces voy a poner 10 elevado a la algo es igual a 10 elevado a la algo. ¿A qué? Entonces, por el lado izquierdo, 10 elevado al log, que se supone que es en base 10, de 2x a la 4. Igual a la derecha, 10 elevado que había a la derecha a la 1.5051. ¿Sí? Entonces, esto se cancela y me queda 2x a la 4 es igual a eso. Aunque aquí miren chicos, voy a hacer un pequeño paréntesis. Esto es 10. Miren que esto queda hasta mejor si no trabajamos en la calculadora. 10. 1.5051, miremos este. Para ver si conseguimos un valor entero. Miren este de acá. ¿Este de dónde salió? 1.5051 ¿de dónde salió? Del logaritmo en base 10 de 32. Entonces, este es un ejemplo donde es hasta mejor porque me da números enteros. Trabajar el valor, no con la calculadora, sino con la expresión inicial, log de 32, porque como tenemos base de la misma base, esto se va, y entonces me queda igual es al número 32. ¿Sí? Porque 10 elevado a 1.5051 no nos va a dar el número exacto 32, por lo que le quitamos decimales. Si yo le pongo todos los decimales que salen, ahí sí vuelve a darme 32. Entonces, seguimos acá, 2x a la 4 igual a 32. La idea es x a la 4 igual a 32, 2 dividido en 32 dividido en 2. A ver, ¿por qué se perdió? A ver. Estábamos mirando otra, o sea, para no meter 10 elevado a la 1.5051 en la calculadora. Si no te quieres devolver, pues sigues con la misma ¿qué? Expresión. ¿Por qué nos devolvimos? Porque como es base 10, yo tenía que esto había salido de este valor, logaritmo de 32, y logaritmo de 32, así log es base 10. Al ponerlo mejor en esa expresión, ¿qué pasa? Este 10 con el logaritmo en esa misma base se va, entonces me da un valor entero. Mientras que si tú lo trabajas 10 elevado a la 1.5051, no te va a dar exactamente 32, te va a dar 31 o algo, casi 32. Y pues es mejor trabajarlo con un valor entero. En este caso sí es una opción. Por ejemplo, en el examen les va a decir trabaje con una cifra decimal, o si le dice, si es posible trabájelo entero, entonces ahí sí tendrías que trabajarlo en log de base 32. Eso ya depende de cuál es el problema. Si hay un problema que es de tipo del contexto, es mejor trabajarlo con valor entero, ¿sí? Por lo que uno normalmente no, en problemas del contexto, pues normalmente no trabaja con tantas cifras decimales. Si se puede un valor entero, mucho mejor. ¿Listo? Entonces, bueno, ya nos quedó 2x a la 4 igual a 32. El 2 está multiplicando, aplico el inverso, lo paso allá a dividir, 32 dividido en 2, esto me daría 16. Entonces me da x a la 4 igual a 16. Y aquí, ¿cómo hago para encontrar x? Aplico raíz. Como está elevado a la 4, pues aplico raíz cuarta. Raíz cuarta. Y ojo,
Como es raíz de índice par, ¿qué va a dar? Va a dar dos valores, uno positivo y uno negativo. Exactamente. Entonces, con este se va, me queda x, raíz cuarta de 16. Recuerden que siempre que es de índice par da dos valores, uno positivo y uno negativo. Raíz cuarta de 16, que me da más o menos 2. Ahora, para la respuesta, aunque me dio dos valores, uno positivo y uno negativo, miremos esta ecuación de qué viene. Esta ecuación viene de un logaritmo, ¿cierto? De logaritmos. Y para que los logaritmos tengan respuesta o existan, solo puedo tomar valores positivos. Entonces, respuesta x es igual a 2. Es porque estamos en el contexto de logaritmos. ¿Sí? Aunque la respuesta nos dio más o menos 2, solo puedo poner 2 porque estamos en el contexto de logaritmo. Si yo hubiera tomado menos 2 y lo reemplazo, claro que tú puedes comprobarlo. Para allá iba. Si yo cojo menos 2, entonces me dio x igual a 2 y x igual a menos 2. Entonces vamos a coger menos 2. Voy a primero a demostrar que esta, aunque nos dio, no es respuesta. Entonces, ¿qué ecuación tenía? 5 logaritmo de x menos logaritmo de 32 igual al logaritmo de x sobre 2. ¿Sí? Entonces nada más trabajémoslo con menos 2. Me quedaría 5 logaritmo de menos 2 para x igual a menos 2, vamos a mirar para este que es la que no es respuesta, menos logaritmo de 32 igual al logaritmo de menos 2 sobre 2. Entonces miren que, ¿qué pasa? Nada más acá no es posible, ¿no? Y acá tampoco, porque menos 2 dividido en 2 me daría menos 1, ¿cierto? Y logaritmo de menos 1 no existe porque es un valor negativo y sabemos que los logaritmos no están definidos para valores negativos. Entonces, por eso menos 2 no es respuesta. Dijimos que la respuesta era x igual a 2. Entonces vamos a hacer 5 logaritmo de 2 menos log de 32 es igual a log de 2 sobre 2. Entonces 2 dividido en 2 da 1 acá. Entonces quedaría log de 1. ¿Sí? Y acá ¿qué quedaría? Log de 2 por 5 menos log de 32. Entonces, logaritmo, a ver, metamos estos valores acá. El logaritmo en base, logaritmo en base 10 de 2, ¿cuánto nos dará?
da 0.30, me están diciendo acá, 5 por 0.30. Y logaritmo en base 10 de 32 1.50. ¿Por qué no escribo los otros cifras decimales? Porque trabajamos logaritmo en base 10 de 2 con 2 cifras decimales, entonces este también. Igual a logaritmo en base 10 de 1, ¿cuánto es? Ya no necesitamos calculadoras, esa de una vez, 0. De 5 por 0.30, 0, me daría 1.5. 1.50 menos 1.50 efectivamente me da 0. Por eso esta es la respuesta. Ahí lo verificamos. No necesitábamos pues verificar que x menos 2 no era respuesta, pero como era el primer ejercicio, pues les dije vamos a verificar. Ahí está más que claro que aunque aquí nos dio más o menos 2, la única que sirve por el contexto de logaritmos es 2. ¿Listo? Entonces, en conclusión, para trabajar ecuaciones logarítmicas exponenciales, lo primero que hay que recordar es todo lo que ustedes aprendieron en matemáticas básicas, para buscar dejar, vuelvo a explicar acá, algo en términos de un solo logaritmo igual a un valor y ya ahí aplico propiedades. O en el caso de exponenciales, dejar una exponencial igual a un valor y ahí ya aplico propiedades. Pero entonces es importante que repasen solución de ecuaciones, porque incluso aquí hay unas, por ejemplo esta f, si ustedes observan les va a dar una ecuación, cuando logren quitar ese logaritmo, les va a dar una ecuación cuadrática. Entonces tienen que recordar lo que ustedes trabajaron de solución de ecuaciones. Mire, esta tiene una ecuación cuadrática, x al cuadrado, aquí tiene una x, ¿sí? Entonces, cuando ustedes apliquen las propiedades de logaritmos, a veces les salen ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, mire esta exponencial acá que voy a poner. Esta es con raíces, ¿no? Y acuérdense que raíces trabajamos la propiedad para derivadas, que decíamos que raíz de enésima de a a la n, ¿cómo se trabaja? Como a la n sobre m. Esto es una propiedad. Entonces, aquí realmente es muy importante que manejemos las propiedades aprendidas en matemáticas básicas para solución de ecuaciones. Bueno, muchachos, voy a dejar ahí, la clase hoy es cortica. El jueves seguimos mirando ecuaciones y lo que ustedes quieran, problemas, porque pues no, de hecho en un grupo ya empecé a calificar los talleres, me falta, y en el otro ni siquiera empezamos. Entonces a ver si alcanzo a tenerles ya las notas para el jueves, para que ustedes revisen. Ah bueno, no Sebastián, no he calificado el bono, ni siquiera eso. Yo primero voy a salir de los talleres porque el bono ya es muy fácil, el bono ya es revisar cuánto le quedó en el parcial, revisar si le quedó bien y subirle las 2 décimas, por lo que es un ejercicio para todos. Entonces primero voy a salir de los talleres, que es lo más larguito de calificar. ¿Listo? Entonces por ahora a todos les ha ido bien porque no he mirado nada. Ya el jueves, entonces ahí sí ya miramos para que tengan el fin de semana tiempo de revisar y cualquier cosa me avisen. Como la vez pasada, hasta el domingo en la noche que yo me pongo a subir las notas, porque pues, para no hacerlo como el último día. No me gusta como a última hora porque a veces pues se cae el internet, se presentan algunas dificultades y el problema es no subirlas a un nivel. ¿Listo, muchachos? Entonces por ahora, no se preocupen, todo está bien y sigan trabajando en la unidad 5. Ahí hay problemitas en la unidad 5. Entonces, la idea es que estudien esos problemas, los revisen y si hay preguntas los miramos el jueves. Para el sábado arrancar con antiderivada, que es realmente lo pesado de este último corte. Para logaritmos exponenciales, como los hemos venido trabajando de a poquito,
entonces no es tan difícil. Es más bien sencillo. Además, por ejemplo, ellas cumplen estas funciones, estas gráficas, cumplen con el teorema de transformaciones trabajado en el primer capítulo. Y el sábado nos le dedicamos, sábado, martes y jueves de la semana entrante, a trabajar sobre antiderivada, que es de pronto donde pueden presentar algunas dificultades. Entonces, chicos, que descansen y que tengan buena noche. ¿Listo?